hemos adquirido, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Señor. Gracias, Dios mío, te alabamos, te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo tu amor, por tu misericordia. Y gracias por tu palabra, Señor. Oramos que en este tiempo abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos recibir tu palabra y que produzca fruto al 100 por 1, Señor, en nuestra vida. Te anhelamos, Señor, te anhelamos. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Muy bien, bienvenidos, por favor tomen asiento, pónganse cómodos. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes y a los que están desde su casa, también Dios les bendiga. Rápidamente queremos dar algunos anuncios importantes para la congregación. Queremos dar las gracias a todos los que participaron en esta semana de oración por los hijos. Fue un tiempo bonito donde estuvimos orando por varios temas por nuestros hijos. Queremos de pronto el próximo mes tener otro tema de oración y poder emplear otra semana en que podamos invertir unos minutos para orar. Nos parece que ha sido algo interesante, que podamos unirnos en oración. El próximo miércoles tenemos el culto a las 7 de la noche a través de Facebook Live, y este jueves el turno del estudio bíblico es para los jóvenes. Cordialmente invitados todos los jóvenes que quieran estar. Estamos haciendo un estudio bastante interesante y es a las 5:30 de la tarde, ¿vale? A las 5:30 de la tarde para que estemos ahí todos. Bueno, muy bien, vamos entonces a continuar en este día con nuestra serie de Hechos. Y quiero pedirles que me acompañen al capítulo 18 y vamos a leer hoy versículos 24 hasta el 28. Hechos capítulo 18, versos 24 hasta el 28. Vamos a leer esos versos. Bueno, dice allí la palabra de Dios, Hechos 18, 24 al 28. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Oremos. Dios amado, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por lo que hoy vamos a aprender, Dios, que sé que va a ser de mucha utilidad para nuestra vida cristiana, Señor. Te ruego, Padre, que me uses y que pueda ser hoy preciso como lo fue Apolo, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Estamos en una parte de este capítulo que es bastante interesante y quiero comentarle por qué me llamó bastante la atención estos versos de Hechos 18. ¿Sabe una cosa? La iglesia como tal, todos nosotros somos un miembro en particular, todos tenemos una función, todos tenemos alguna habilidad sobrenatural que Dios nos ha dado, todos tenemos algo especial que Dios nos ha dado. Sin embargo, a pesar de que la iglesia tiene tantos miembros diversos y tantas funciones, todos tenemos una sola fuente de edificación y es la palabra. Aunque todos tengamos dones diferentes, funciones diferentes, absolutamente todos tenemos la misma fuente de alimento espiritual que es la palabra inspirada por Dios.
Mira, por ejemplo, tú puedes ser alguien llamado a la alabanza, pero si tú no basas tu alabanza en las Escrituras, estás fallando en tu alabanza. Tú puedes tener amor por los niños y querer enseñarles, pero si no conoces la palabra, no los vas a instruir correctamente en el camino de Dios. ¿Te das cuenta cómo todos podemos tener una función diferente, pero todos debemos estar arraigados en la palabra de Dios? Por ejemplo, tú puedes tener amor por los perdidos y querer hacer una labor evangelística, pero si tú no acompañas esa pasión por los perdidos con la verdad, no les estarás instruyendo en el camino de salvación. Por eso, sin importar cuál sea tu función en el cuerpo de Cristo, la palabra debe ser uno de tus pilares fundamentales en tu vida como cristiano. La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cómo se logra esto? Y esto se logra a través de lo que he querido llamar una cultura de discipulado. Vamos a hablar de ese tema. El tema de hoy se llama la cultura del discipulado. La cultura del discipulado es muy importante para todos nosotros. Y me preguntarás, pero Juan, ¿qué quieres decir con cultura del discipulado? La cultura del discipulado quiere decir o significa estar dispuesto a ser enseñado para que yo pueda también enseñar a otros. Eso es lo que yo he querido denominar como una cultura de discipulado. Y esto hace parte fundamental de la vida de la iglesia local. Esto es muy importante. Mira, por ejemplo, lo que dice Colosenses 3, versículos 16. Colosenses 3, 16. Dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Mira lo que sigue diciendo: enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Entonces empecemos a analizar un poco este verso, hablando de la cultura del discipulado. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice que debe llenar nuestras vidas según estos versos? ¿Qué debe llenar nuestras vidas? ¿Quién me ayuda? El mensaje de Cristo, la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Dice Pablo que el mensaje de Cristo, ¿y cómo es ese mensaje de Cristo? Dice que es como con toda ¿qué? Su riqueza. Que ese mensaje con toda su riqueza. ¿Y qué debe hacer ese mensaje en nuestras vidas? Llenarnos, ¿se dan cuenta? Entonces, miren que aquí está la primera fase de esa cultura de discipulado, que nosotros aprendamos, estemos dispuestos a aprender. Y Pablo dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Mis hermanos, quiero hacer una acotación. A veces podemos llegar a convertirnos en creyentes muy sentimentalistas, que yo no siento, que es que yo no. Debemos tener cuidado porque la única medida de fe es la Escritura. ¿Ok? Entonces, muchas veces, y esto lo digo con mucho respeto, por ejemplo, queremos hacer evangelismo y le vamos a decir a la gente: mira, Dios te ama, todo lo que a veces decimos, pero nuestro evangelismo tiene que estar lleno de la Biblia. Porque la palabra de Dios es la única que tiene poder para transformar un corazón. Entonces, dice Pablo que ese mensaje debe llenar nuestra vida. ¿Y de quién es ese mensaje? De Cristo, dice ahí, ¿no? De Cristo. Así que el mensaje de Cristo debe llenar nuestras vidas. Pero mira lo que sucede después. Es decir, primero nosotros debemos aprender, ser enseñables, tener ese discipulado cerca de nuestra vida. Pero después mira lo que dice. ¿Qué debe hacer el creyente que es llenado con el mensaje de Cristo? Mira, ¿qué dice ahí? Ok, entonces mira cómo es esa cultura de discipulado. Dice: enséñense y aconséjense unos a otros con la sabiduría que Él da. Entonces fíjate que lo que estamos hablando hoy es algo que es parte de la vida práctica del creyente. La cultura del discipulado. Yo aprendo, pero también aprendo para poder ser útil, enseñar y aconsejar a otros. El discipulado, mis hermanos, es muy importante. Por ejemplo, fíjate que a veces, y estoy seguro que eso te pasa, la gente sabe que tú eres cristiano y a veces van a acudir a ti por un consejo.
¿Qué les vas a decir? ¿O qué deberíamos decir mejor? Lo que estamos hablando hoy. Dice, aconséjense y enséñense. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ojo porque a veces pensamos que el que se tiene que preparar mucho para la consejería es el pastor. Y claro que sí. Pero esto no es solo una tarea del pastor. Inclusive, ¿sabe usted que muchas personas tienen muchas dudas existenciales de la Biblia? Y nosotros debemos tratar de prepararnos para dar una respuesta con amor, pero con verdad a las inquietudes. Entonces, ¿cómo es importante la cultura del discipulado, mis hermanos, para nosotros? Porque si hay algo que debe predominar en nuestras conversaciones es enseñarnos con lo que estamos aprendiendo de Dios. Debemos enseñarnos. A veces me gusta cuando termina el culto y nos hacemos afuera, tomamos café y nuestras conversaciones están llenas de lo que aprendimos, de lo que está pasando en nuestra vida. Inclusive le cuento, ¿usted sabe de dónde surgió el tema de la semana de oración por los niños? De una conversación que tuvimos aquí afuera, tomando café. Preocupados por nuestros hijos, estábamos inquietos y de repente pues oremos por ellos. De ahí surgió. Entonces mire qué interesante que tengamos esa cultura del discipulado. Mira por ejemplo lo que dice también en Efesios 4, 11 al 12, hablando de la cultura del discipulado. Efesios 4, 11 al 12. Y allí está hablando de los ministerios, de los dones del Hijo, que son ministerios. Y dice allí en Efesios 4, 11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Entonces, démonos cuenta que la cultura del discipulado está en muchas partes de la Biblia. Pero mire cómo se da la cultura del discipulado en lo que dice Pablo a los Efesios. Nos está hablando de que Jesús da dones a la iglesia y esos dones son ministerios. Ministerios que son, bueno, los que enumeran allí. Pero, ¿para qué Dios colocó esos ministerios? Según ese versículo, ¿quién me ayuda? ¿Para qué los colocó el Señor? Exacto, entonces la responsabilidad de ellos es preparar al pueblo de Dios. Pero esa preparación tiene otro fin. ¿Cuál es el fin de esa preparación según esos versículos, mis hermanos? Llevar a cabo la obra de Dios. Entonces, ojo a ese detalle, cultura de discipulado. No solamente el pastor tiene la responsabilidad o los líderes, sino que, claro, enseñamos, somos enseñables, pero debemos estar preparados para enseñar a otros. Hermanos, esto es parte de la cultura y de la vida cristiana. Lo que pasa es que no sé en qué momento hubo un cortocircuito y llegamos a pensar en que esto es responsabilidad solo del líder. Y no es así. La iglesia primitiva, una de sus grandes características era esta, que ellos tenían una cultura de discipulado muy fuerte. En todo lo que hemos visto de hechos, no sé si se ha dado cuenta que hemos visto personas preparando otras y personas preparando otras. Eso es muy fuerte y muy claro en la Escritura. Podemos ver que las Escrituras nos mandan a tener esa cultura de discipulado en la iglesia. Los ministerios discipulan a los creyentes para que ellos discipulen a otros. Ese es como el conducto de la enseñanza. Quisiera entonces que pudiéramos ver en los versos de Hechos que leímos al inicio cómo se desarrolla esa cultura de discipulado en la vida de Apolos, de Aquila y Priscila. Porque ahí está la cultura de discipulado de la iglesia primitiva, está allí. Y me gustaría mucho que todos pudiéramos aprender de eso, que pudiéramos salir motivados a ser partícipes de la cultura de discipulado de nuestra iglesia local. Porque todos estamos llamados a hacerlo. Por ejemplo, no lo coloqué hoy, pero hablando de la gran comisión. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos
a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cultura discipulado. Cultura discipulado. Como creyentes necesitamos entender que esto debe ser parte de nuestra vida. Leamos versículos 24 y 25 de Hechos 18 y miremos algunos detalles. Por ejemplo, nos habla de un personaje muy importante llamado Apolos. Dice que él era un orador elocuente que conocía bien las Escrituras. Nos dice que llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría y que había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Bueno, vamos a dejar ahí. ¿Qué sucede? Que todos debemos tener la disposición de ser enseñados. Todos. Apolos tenía cualidades muy interesantes. Por ejemplo, nos dice que era un orador elocuente, que conocía bien las Escrituras y que había recibido enseñanza en el camino del Señor. Mire que Apolos había sido parte de la cultura de discipulado de la iglesia de su época. Para que Apolos fuera un orador elocuente y conociera las Escrituras, él tuvo que estar en la corriente de la cultura de discipulado de su época, porque nadie nace aprendido. Yo no creo que él haya nacido con todas estas habilidades tan tremendas. Él tuvo que participar en un momento de su vida en la cultura de discipulado de su época. Fue por medio de esa cultura que él desarrolló varias capacidades que harían de él un hombre útil en la formación de otros creyentes. Y lo estamos viendo que él enseña con pasión, con denuedo, le encanta lo que hace. Pero es porque él también se había preparado. Así que Apolos tuvo que invertir tiempo considerable en su vida para aprender. Así que empecemos a hablar de la cultura de discipulado. Para que tú seas una persona bastante fuerte en la cultura de discipulado, eso requiere que tú dispongas de un tiempo en tu agenda semanal, ¿verdad? Un tiempo en tu agenda semanal en el que puedas disponerte a leer, a aprender, a escudriñar. Porque Apolos tuvo que invertir tiempo, él no llegó a ser tan elocuente de la noche a la mañana. Él tuvo que invertir tiempo para aprender. Y no podemos tener una cultura fuerte de discipulado si no sacamos nosotros un tiempo de calidad para aprender. Así que si queremos ser una iglesia bíblica, se requiere de creyentes que saquen tiempo para estudiar la palabra. Mira, por ejemplo, algunos espacios de nuestra cotidianidad donde podemos empezar a desarrollar la cultura de discipulado. Tu devocional, tu estudio personal, el que tú haces a solas. Eso ya es parte de una cultura de discipulado, porque estás disponiéndote a aprender, a tener un hábito diario de abrir tu Biblia, de leerla, de escudriñarla. Como consejo personal, si puedes comprarte una Biblia de estudio, un comentario bíblico. Tenemos que ir un poquito más allá, mis hermanos. Por ejemplo, Pablo, no era Pablo, sí. Hablando de los niños que tomaban leche, él dice que pues no era sano que pues toda la vida no se quede tomando lechecita. Llega un momento en el que uno ya empieza a comer alimento sólido. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que dar un paso más allá. Empecemos con nuestro devocional. Empecemos con ese tiempo en privado cada mañana, abriendo nuestra Biblia. Señor, háblame en este día, quiero aprender. Por ejemplo, esta semana quise empezar el hábito de leerme un capítulo de Proverbios cada día. Y es lo que les he estado mandando estos días en los grupos. Entonces, miro ese capítulo y busco algo que me llame la atención y se los comparto. Entonces, busquemos la manera de que eso sea nuestro estudio personal, ¿verdad? Y ahí empezamos nosotros a ser partícipes de la cultura de discipulado que Dios quiere de nosotros. Otro espacio, estudios bíblicos grupales, ya donde no estás solo tú, sino hay otras personas que queremos aprender la Biblia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso lo puedes hacer tú con amigos, puedes unirte los jueves, que estamos haciéndolo cada 15 días. Son estudios grupales donde nos sentamos todos a estudiar. Bueno, ¿y qué dice ahí? ¿Y por qué dice eso? Le preguntamos al texto qué dice y empezamos nosotros a estudiar y a escudriñar. Ya hay otro nivel que son los seminarios teológicos. También
si usted puede hacerlo, se lo recomiendo, sería genial. Hay seminarios teológicos buenos, donde usted puede prepararse y empezar a fortalecerse en la cultura del discipulado. O también un discipulado personal, ¿verdad? Que ya tenga usted un hermano o una hermana maduro en la fe y dispone usted un tiempo en la semana, vamos a vernos y estudiamos la palabra, algo más personal, ¿verdad? Pero como primer punto, es importante que entendamos que todos debemos tener la disposición de ser enseñados. Todos debemos tener la disposición. Venimos a la iglesia porque queremos aprender de la palabra de Dios y debemos tener esa disposición de ser enseñables. Pero hay otra cosa que encuentro yo en el versículo 25, y es que el versículo 25 nos deja ver que Apolos enseñaba de una manera muy especial. Aquí dice esta versión que él les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. ¿Sí se dan cuenta? Mire lo bello que hace la cultura del discipulado. Un hombre que sacó tiempo, se preparó y él dijo, yo quiero ir a enseñar a mis hermanos. Quiero que ellos aprendan lo que hace la Biblia en nuestras vidas. Todos debemos desear entonces convertirnos en instrumentos de edificación para otros hermanos. Que de tus labios salga la sabiduría de Dios. Que tú puedas hablarle a otros lo que dice la palabra. Qué bello que nos podamos convertir en eso, en esa cadena donde la palabra de Dios corre en nuestros entornos. Apolos enseñó a otros con espíritu entusiasta y con precisión, lo hacía con entusiasmo, con ánimo, con vehemencia. La cultura de discipulado aporta gran crecimiento a la vida espiritual de los creyentes. Apolos entendió que el deseo del Señor era que él tomara lo que había aprendido y que empezara a enseñarlo a otros hermanos. Por eso creo que la Biblia dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón, dice que saca buenas cosas, ¿no? ¿Y cómo son nuestros depósitos en el corazón? La misma palabra. La palabra es ese tesoro precioso del cual el hombre saca allá. Ese es el tesoro de la vida del creyente, la palabra de Dios. Así que imagínate lo que puede suceder si cada uno de nosotros decide convertirse en un agente activo de la cultura de discipulado de este tiempo. ¿Qué bello sería? Y de hecho, yo miro que la iglesia primitiva se reunía en casas y se reunían a estudiar la palabra, a adorar, a compartir. Cultura de discipulado en pleno auge. La cultura de discipulado nos capacita entonces para que vayamos a enseñar a otros. Apolos aprendió y fue y enseñó con espíritu entusiasta y con precisión. Por ejemplo, miren lo que puede pasar si tenemos cultura de discipulado en nuestra familia. ¿Usted sabe de dónde surgió el conocimiento bíblico que pudo tener Timoteo, el discípulo de Pablo? De la cultura de discipulado de su familia. Mire lo que dice 2 Timoteo 1:5. Dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela, Loída, y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Cultura de discipulado en la familia. Entonces, ¿dónde empezó? En la abuela. La abuela le enseñó a la mamá y la mamá le enseñó a Timoteo. Cultura de discipulado. La cultura de discipulado debe estar en nuestras familias, hermanos. En nuestras casas, en nuestros hogares. Ahí debe estar la cultura del discipulado. Hablemos de la Biblia. ¿Qué leíste hoy en la palabra? ¿Entendiste? Hombre, yo quisiera contarles esto que me gustó mucho que leí hoy. Mira, y empezamos a tener cultura de discipulado. ¿Sabes? Una de las cosas que hace que la sociedad sea fuerte es familias que tienen cultura de discipulado. Familias que enseñan a los suyos la Biblia, que enseñan a los suyos a orar, a tener temor de Dios. Pero no solo en la familia, lo repito, en la iglesia. Mira, por ejemplo, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que debe preparar a otros hombres para que también hagan la obra del ministerio. Ahí en 2 Timoteo 2, versículo 2, dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora
enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Cultura discipulado. ¿Sí se dan cuenta? Somos preparados para que vayamos y preparemos a otros. Somos enseñados para que enseñemos a otros. Esto es la cultura discipulado de la iglesia. Apolos enseñaba con entusiasmo. Cuando hay cultura discipulado en la iglesia, nos va a evitar algo. Y es que el monopolio de la enseñanza recaiga solo en una persona. Tiene que llegar el día que otras personas se paren aquí y prediquen. Tiene que llegar ese momento. Tiene que llegar el momento en que otras personas tengan un grupo de estudio bíblico y empiecen a enseñar a sus amigos. Porque eso nos evita el monopolio de la enseñanza. No es que la verdad solo la tiene el pastor, es que el pastor no tiene la verdad está en la palabra. Pero eso nos evita el monopolio de la enseñanza. ¿Sabe que muchas veces, las iglesias se pueden desviar o empezamos a caer en sectarismos cuando solo el pastor es el que traza? Es importante que haya una pluralidad de personas maduras que podamos escudriñar la Biblia. Eso es muy importante. Y eso nos lleva a que haya una enseñanza con más precisión. La cultura de discipulado, ¿sabe qué hace? Mire, afina nuestro oído. Uy, ese pastor no está diciendo lo que es. No, esa persona no está enseñando lo correcto. Oh, sí, él está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque adquirimos discernimiento cuando hay cultura de discipulado. A medida que más y más nos familiarizamos con la palabra, ¿sabe qué pasa? Nuestro discernimiento espiritual se agudiza. Se agudiza. Por el contrario, si cerramos nuestra Biblia, no la estudiamos, le decimos amén a cosas que Dios no está de acuerdo. Amén, amén. Y debemos tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, que en ese versículo 25 nos encontramos que debemos de ser instrumentos de edificación para otros. Y eso lo hemos visto en varias partes de Hechos hasta este momento. ¿Se acuerda lo que le sucedió a Felipe? Cuando Dios lo puso al lado del carruaje, que había una persona que no entendía, que le estaba leyendo de Isaías, pero ¿de a quién se refiere? Habla de sí mismo, de otro, y Felipe, cultura discipulado. Vamos a invertir esos minutos para enseñarte de quién habla el texto. Así que la cultura discipulado debe estar en nuestras vidas. Otra cosa que yo encuentro en el versículo 25, y es que aunque creamos conocerlo todo, siempre habrá algo más del Señor por conocer. El día que digamos, no, yo ya sé todo, no necesito de nadie, ahí la embarramos. Porque la verdad es que, inclusive, lo que está en la Biblia es lo que Dios ha permitido que conozcamos de Él. Pero la verdad es que se nos puede ir toda una eternidad y no haber conocido a plenitud todas las bondades y la gloria de Dios. Apolos fue un hombre que, a pesar de ser elocuente, a pesar de ser poderoso en las Escrituras, le faltaba algo. El versículo 25 nos dice que, sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Mire qué importante ese detalle. Apolos era elocuente, era preparado, sin embargo, en un punto del desarrollo espiritual de su vida, llegó solo hasta lo que anunció Juan el Bautista. Y aquí habían pasado varios años. Ya Jesús había muerto, había resucitado, el Espíritu Santo había sido derramado el día de Pentecostés, Pablo ya había hecho su primer viaje misionero, así que ya habían pasado unos buenos años. Esto nos lleva a precisar que aunque creamos conocerlo todo, siempre hay algo más que podemos conocer de Dios. Siempre hay algo más. Busquemos conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque Apolos solo sabía acerca del bautismo de Juan. Y quisiera precisar un poco de qué se trata ese tema de que él solo sabía acerca del bautismo de Juan. ¿El bautismo de Juan era para qué? ¿Se acuerdan? Que Juan predicaba el bautismo ¿para qué? Para arrepentimiento. ¿Sí? Para arrepentimiento. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. ¿Sí?
porque él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y decían que los fariseos corrían a bautizarse y él les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos. Entonces el bautismo era de arrepentimiento. Pero mira, y quisiera que ahí sí me acompañaras en tu Biblia, porque esto es una precisión que quisiera hacer hoy. En Lucas capítulo 3, versículos 15 al 17, y quiero que miremos un poquitico acerca de la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Por eso es tan importante, y Hechos hace la precisión. Él solo conocía hasta o acerca del bautismo de Juan. Lucas 3, versículos 15 al 17, dice, todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo ¿con qué? Con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará ¿con qué dice ahí? Son dos cosas. Espíritu Santo y fuego. Pilas a este detalle. Yo creo que usted se va a sorprender con lo que le voy a mostrar hoy. En este contexto, el fuego que habla aquí no es el fuego de la presencia de Dios. Porque a veces decimos, Señor, lléname con tu espíritu y con tu fuego. En este contexto de la Biblia no quiere decir eso. Mire lo que vamos a mirar con detalle. ¿Con qué bautizaba Juan? ¿Con qué bautizaba Jesús? Dice, con Espíritu Santo y fuego. ¿Verdad? ¿Usted sabe qué hace el Espíritu Santo en el bautismo? Porque, empecemos, ¿qué significa bautizar? Sumergir, ¿correcto? Somos sumergidos en la presencia de Dios, somos sumergidos. Eso es el bautismo. Jesús bautiza a los que creen en Él en Espíritu Santo. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo en el creyente? Transformar, renovar, generar nueva vida, cambiar corazón, bautizar en Espíritu Santo. Aquel que se arrepiente y viene al Señor es bautizado en el Espíritu Santo. Recibe el poder de vivir una nueva vida. Somos sumergidos en el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer eso. Si nosotros no somos sumergidos por Jesús en el Espíritu, nuestros deseos de cambiar van a ser vanos. Van a durar un tiempo y se van a caer. Porque necesitamos ser bautizados en el Espíritu, porque solo en el Espíritu es que somos transformados y hechas nuevas criaturas. Solo en Él. Entonces Jesús bautiza con Espíritu Santo. Nos santifica para Dios, nos da el carácter de Cristo. Y Juan llama a este tipo de personas trigo, ojo a ese detalle. Que a los que Jesús sumerge en su Espíritu, los llama trigo. Trigo. Pero después dice lo siguiente. Dice que Él bautiza no solo con Espíritu Santo, sino ¿con qué? Con fuego. Y ojo a este detalle. Porque dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Dice, Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Dice, luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero. ¿Y con qué se quema la paja? Entonces, cuando dice que Él bautiza con fuego, en ese contexto no es el fuego del Espíritu Santo. Ojo con eso, es fuego de juicio. ¿Ok? Porque con el fuego se quema la paja. ¿Ok? Entonces, ojo a ese detalle. Apolos necesitaba conocer qué había pasado después del bautismo de Juan. Entonces seguramente Apolos era preciso en anunciar el Mesías, en anunciar que Él ya venía. ¿Se acuerda que Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios cuando lo vio? Quita el pecado del mundo. Seguramente Apolos decía, ya está aquí, ya llegó. Pero él necesitaba conocer con más precisión las consecuencias de la muerte de Jesús. Porque esa es la centralidad del Evangelio.
Entonces, Apolos conocía algunos aspectos de Jesús, pero era necesario, que supiera con más precisión acerca de las cosas que había hecho Jesús después de que Juan el Bautista lo anunciara. De este aspecto, entonces, podemos aprender que debemos ser muy buenos en lo que hasta ahora conocemos. Es decir, no hay excusa para que no seamos buenos en lo que debemos saber hasta hoy. ¿Ok? No quiere decir que tenemos que ser, bueno, no, que otro aprenda por mí, otro me enseñe. No, la cultura del discipulado nos demanda un esfuerzo personal en conocer las Escrituras. Sin embargo, con lo que usted sepa hoy, no se quede con eso. Quiere ir más allá. No se quede con lo que sepa hasta hoy. Vaya más allá. Vaya más allá. Busquemos conocer más a Dios y a su palabra. Vayamos más allá. Mire lo que sucede ahora en el versículo 26. Y aparece Priscila y Aquila. ¿Se acuerda que vimos hace unos domingos lo que sucedió con Aquila y Priscila? Aquila y Priscila fueron una pareja que creo que fueron parte del aliciente divino para Pablo en un momento de desánimo. Aquila y Priscila habían sido expulsados de Roma por ser cristianos. Y ellos, como lo dije hace unos días, algunos historiadores atribuyen que ellos fueron los fundadores de la iglesia de Roma. Entonces, aquí vemos que Aquila y Priscila también habían sido beneficiados de la cultura discipulada. Y entonces, mire lo que dice el versículo 26. Nos dice, cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Aquila y Priscila jugaron un papel muy importante en la cultura del discipulado de la iglesia de su época. Vieron a Apolos ser fiel y apasionado con lo que sabía hasta el momento. Pero esa pareja pudo ver que era necesario explicarle con más precisión el camino del Señor. Entonces, ¿qué podemos aprender de este punto? Que debemos permitir que otras personas nos ayuden en nuestro proceso de aprendizaje. Debemos permitir, debemos ser humildes, mis hermanos. Oh, es que yo ya sé. ¿Yo para qué voy? No. Tenemos que ver que debemos permitir que otras personas nos ayuden en nuestro conocimiento de Dios. Apolos debía ser humilde para reconocer que a pesar de ser un elocuente orador, que lo dice los versos anteriores, a pesar de que era un hombre poderoso en las Escrituras, con todo y eso, era necesario aprender más. Era necesario escuchar a Aquila y Priscila, personas que tenían un concepto aún más grande acerca del Evangelio y de la obra de Cristo. La cultura de discipulado en la iglesia nos llama entonces a recibir instrucción precisa del camino de Dios, sin importar cuánto tiempo llevemos de conocer al Señor, siempre vamos a necesitar conocer más. Siempre vamos a necesitar conocer más. No sé si usted lleva 1 año, 2 años, 10 años, 1 mes, días, pero siempre vamos a necesitar un poquito más, aprender más. La cultura del discipulado requiere de personas humildes que deseen escuchar lo que otros hermanos preparados y maduros les quieren enseñar para su provecho personal. Cultura de discipulado, que requiere humildad. Pero ¿sabe una cosa? La cultura del discipulado también requiere de personas que conocen bien el camino y deseen enseñar a otros. Que hay doble responsabilidad, tanto el que debe aprender como el que tiene la información y debe enseñarla. Que hay una doble responsabilidad. Así que la cultura del discipulado nos da esa doble demanda. Y no debemos nosotros evitar ser enseñables por otras personas que conozcan más. Hay temas que, por ejemplo, los temas de escatología, qué chévere alguien que sea un teso en escatología, son pero fascinantes esos temas. Los temas de consejería de familia. Siempre hay personas que están más preparadas, hay personas que, hay que decirlo, Dios los ha llamado y han hecho una preparación muy fuerte en algunos temas.
Qué rico que seamos beneficiados con eso. Cultura de discipulado, cultura de discipulado. Ahora, debemos ser humildes también y debemos ser respetuosos con las personas a quienes Dios nos permita enseñar. ¿Sabe? Me gusta mucho un detalle que dice el versículo 26. Dice que cuando ellos escucharon a Apolos predicar, ¿qué dice que hicieron ellos con Apolos? Llevaron aparte. Qué bello ese detalle, ¿no? Eso nos muestra respeto, ¿sí? Nos muestra que tenemos que tener tacto para ayudar a Apolos. No lo vamos a avergonzar. No, usted ¿cómo sea bruto? ¿Usted cómo está diciéndole eso a la gente? No, hay que tener respeto. Venga, Apolos, le queremos contar algo. ¿Sabe que queremos enseñarle algo más de lo que Jesús hizo? Mire qué bella es la cultura de discipulado. La cultura de discipulado requiere de nosotros respeto y humildad por los que necesitan aprender. Respeto y humildad, respeto y humildad. No lo avergonzaron públicamente, lo llamaron aparte. La cultura de discipulado requiere prudencia y empatía en los procesos de aprendizaje de otros hermanos. Debemos tener tacto porque no todos tienen el mismo nivel de conocimiento y de madurez. Entonces debemos tener tacto con las personas. Apoyemos en público a aquellos que están anunciando a Cristo con pasión y poder. Pero si hay algo en lo que se deba hacer precisiones, llamémoslos aparte y expliquemos lo que se debe explicar, con amor, ¿verdad? Entonces, la cultura de discipulado nos demanda eso, humildad y respeto con los que deben ser enseñados. Y finalizo con versículos 27 y 28, leámoslos por favor, ya estamos terminando. Dice, Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Miren los resultados de la cultura de discipulado en Apolos. Apolos, después de ser enseñado con más precisión por Aquila y Priscila, los versos 27 y 28 nos muestran dos cosas. Que Apolos fue más eficaz en su predicación. ¿Sí se da cuenta? Es como si la espada se hubiera afilado. Gracias Dios porque me enseñaste. Uy, qué chévere. Voy a poder enseñar. Entonces la cultura de discipulado trae como beneficio una mejor enseñanza para los demás. Las personas van a ser mejor edificadas en sus vidas. ¿Verdad? Mire qué bello eso. Pero además de eso, Apolos fue mejor preparado para hacer apologética, defensa de la fe. Así que afinó su conocimiento para edificar a los hermanos, pero afinó su conocimiento para hacer defensa de la fe. ¿Se da cuenta que hay dos grupos diferentes? Edificación para la iglesia, pero para los judíos incrédulos, apologética, defensa de la fe. Por allá Pedro en uno de sus capítulos dice que la forma en la que nosotros debemos presentar la verdad, dice que es con respeto. ¿Sí? Estén preparados para presentar defensa de la fe con mansedumbre a todo aquel que demande razón de su esperanza, dice la Escritura. Entonces, la cultura de discipulado nos ayuda a ser útiles con nuestros hermanos. Hombre, venga, vamos a hablar de la palabra, qué dice la Biblia. Pero con aquellos que tengan dudas y quieran cuestionar, tendremos un debate respetuoso. Si ya nuestro argumento para ganarle al otro es ofenderlo, ya nos metimos por donde no era. Debate respetuoso. ¿Saben a mí qué me ha funcionado mucho? Tener un respeto por el punto de vista, diciéndole a otro, mira, yo personalmente creo esto. No le digo, usted debe creer esto. Digo, no, yo personalmente creo esto. Esto es lo que yo hasta este momento he entendido en la palabra de Dios. Se lo digo ya que dejo que la persona tome sus conclusiones. Pero trato de prepararme, trato de ser más contundente cada vez en poder exponer las cosas.
Pero acuérdese que usted no convierte a nadie ni yo convierto a nadie. ¿Sí? El único que trae esa luz divina al entendimiento de esa conversión es el Espíritu de Dios. Nosotros solo hacemos la tarea del sembrador. ¿Se acuerda lo que dice la parábola del sembrador? Dice estas palabras que suenan muy sencillas, pero tienen una gran verdad. ¿A qué salió el sembrador? A sembrar. Y eso es lo que debemos hacer. El sembrador no hace que crezca, el sembrador siembra. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer, sembrar la palabra. Así que mis hermanos, cultura de discipulado. ¿Cómo puedes ser parte hoy de la cultura de discipulado? Quisiera que tú meditaras en eso. ¿Cómo puedes ser parte? Bueno, puede que tú no estés preparado, entonces empieza por lo que te dije, por tu devocional. Voy a buscar herramientas que me ayuden a tener un mejor devocional, un libro que me ayude a entender más. Voy a preguntar a hermanos maduros. ¿Cómo puedes ser hoy parte de la cultura de discipulado? Hermano, te animo con mucho respeto, por favor, súbete en el viaje de la cultura discipulada. No te quedes rezagado, no te quedes ahí como pasivo en este aspecto, porque yo veo en estos versos de hoy, mire qué hermoso lo que sucedió. Apolo es un hombre preparado, le faltaba algo. Aquila y Priscila lo ven con amor, lo llaman aparte, le enseñan con precisión, y después Apolos, afilado como una espada nueva. Voy a edificar mejor a mis hermanos, voy a hacer apologética de la fe. Mire qué bello esto, cultura de discipulado. Está morando hoy en ti la palabra de Dios en abundancia, empecemos por ahí. Porque hoy veíamos cómo Pablo le decía a los creyentes de Colosas que la palabra de Cristo mora en abundancia en sus vidas. Empecemos por ahí. Dios mío, que esa sea una petición de oración hoy. Dios, quiero que tu palabra empiece a morar en abundancia en mi vida. ¿Cuál es la fuente de tu sabiduría para dar consejos a otros? ¿Qué aconsejas tú? ¿Tu parecer? ¿Lo que ves en las telenovelas? Digo, en las telenovelas. ¿O es la palabra de Dios? Porque eso es lo que vivimos hoy. Pablo dice, enséñense y aconséjense con la sabiduría que Él da. De ahí deben salir nuestros consejos, de la palabra de Dios. ¿Estás siendo obediente a la dinámica de discipulado de Dios? ¿Hay alguien a quien actualmente puedas ayudar a conocer más a Dios? ¿Hay alguien que de pronto en tu entorno, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, personas que Dios colocará por su amor y misericordia cerca de ti? ¿Hay alguien a quien tú puedas impregnarle y llamarlo a subirse a este viaje de la cultura de discipulado? ¿Cuál es tu espacio de alimento espiritual? ¿Devocional? ¿Discipulado grupal? ¿Seminario teológico? ¿Discipulado personal? ¿Cuál es? ¿De qué te estás alimentando en esa cultura de discipulado? ¿De dónde es? Porque la cultura de discipulado trae gran beneficio en nuestra vida. ¿En tu familia se pone en práctica la cultura de discipulado? ¿En tu casa leen la Biblia? ¿En tu casa hay preguntas acerca de la Biblia? ¿Oran juntos? ¿Es parte de tu hogar la cultura de discipulado? Porque tal vez hoy pudiera ser un buen día para empezar. Empezar a traer la cultura de discipulado a mi casa. Puedo hacer una pregunta aquí. ¿Quién me quiere decir qué libro de la Biblia está estudiando hoy? ¿Gálatas? ¿Gálatas? ¿Tesalonicenses? ¿Hebreos? Miren qué bello. Hechos, cultura discipulada. Cultura discipulada. Debemos estar estudiando algo hoy. Algo. Qué bello, me encanta que eso esté pasando. Les motivo a los que por alguna razón no lo están haciendo, hagámoslo. ¿Hay alguien maduro en la fe de quien puedas aprender más de lo que sabes hoy? ¿Hay alguien como Aquila y Priscila a quien que tú veas, uy, esta persona me puede ayudar, mire, tengo esta duda, este rompecocos en mi vida, me puede ayudar, no entiendo? Debes buscar a alguien como Aquila y Priscila. Y si tú eres una Aquila y Priscila, debes buscar un Apolos. Un Apolos a quien tú puedas ayudar a ser más efectivo en su vida, como siervo de Dios. Como conclusión, seamos parte activa de la cultura del discipulado de la iglesia. Esto traerá muchos beneficios para ti y para la congregación. Es el plan de Dios. Amén. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias en este día por este mensaje. Señor, es un mensaje bastante práctico, pero es un mensaje que nos reta de parte tuya, Padre, para que podamos ser parte de ese bello río de tu palabra, Señor. Porque así lo dice Isaías, así es mi palabra, que corre hasta que produce el fruto que yo deseo. Señor, la cultura del discipulado, gracias. Señor, gracias porque eso es lo que hacemos en la iglesia. Nos reunimos para aprender. Primero para aprender para nosotros, para corregir lo que esté mal, para afianzar lo que esté bien, pero también para poder, como dijo Pablo a los colosenses, después de que tu palabra mora en abundancia en nuestros corazones, Señor, poder aconsejar y enseñar a otros con la sabiduría que tú nos das. Padre, te suplico que hoy tu sabiduría, que está tan cerca como el abrir la Biblia, tu sabiduría está en nuestras vidas, Señor. Sabiduría para nuestra propia vida, pero también que podamos esparcir esa sabiduría a las personas que nos conocen y que puedan conocer al Dios de la sabiduría que eres tú, Señor. Tu palabra dice que en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Señor, gracias. Hoy queremos, Dios mío, reconocer que necesitamos ser parte de la cultura del discipulado, Señor. Padre, en este día, Señor, danos la disposición de ser enseñables. Danos la disposición de quitar la prevención al que yo ya sé todo y poder venir cada día como los de Berea, con espíritu noble y a recibir la palabra con toda solicitud, Señor. Padre, queremos aprender, queremos invertir tiempo en aprender más de ti. Ayúdanos también, Señor, a disponernos a enseñar a otros, porque hay muchas personas con muchas dudas y que necesitan reconciliarse y obedecer el Evangelio de tu Hijo, Señor. Señor, ayúdanos a poner en práctica esto en nuestra familia, a tener la cultura discipulada en nuestras mesas, en nuestras habitaciones, donde nuestros hijos sean enseñados en tu palabra, Señor, como lo dice la ley de Moisés también, que enseñarás a tus hijos estas palabras, y dice, y las escribirás en los dinteles de tu casa. Señor, gracias porque esto es parte de la vida de familia de los creyentes. Pero también, Padre, ayuda a todos aquellos que tienen un liderazgo hoy o que están por empezar a ejercerlo, a entender que deben capacitarse para transmitir esas verdades a otros. Señor, un liderazgo sin personas a quien servir es un liderazgo estéril, es un liderazgo mal entendido. Ayúdanos a entender la realidad de que somos enseñados para enseñar a otros, con precisión. Dios, qué bello que la iglesia pueda tener cada vez personas con precisión quirúrgica en tu palabra, Señor. Qué bello que eso surja en la iglesia berea. Señor, y evita que haya un monopolio de la enseñanza. Padre, que haya un día en que otras personas también puedan venir al púlpito y deleitarnos con la sabiduría que Dios les ha dado con precisión, Señor. En los grupos, también en casa, que esto pueda suceder. Señor, ayuda a quitar, Señor, esa falsa sabiduría, humildad de decir, yo ya lo sé todo, no necesito más. Porque Apolos solo conocía hasta el bautismo de Juan y era necesario que él aprendiera más. Ayúdanos. Tú conoces muy bien cuál es el punto donde estamos hoy en luz a tu palabra. Ayúdanos a avanzar más, Señor. Padre, gracias también te damos, Señor, porque tú vas a colocar personas a quienes podremos ayudar, Señor, y también personas que nos van a ayudar a nosotros. Padre, rodéanos de personas de testimonio, temerosas de Dios y ricos en tu palabra, que también nos puedan ministrar la sabiduría tuya, Señor. Ayúdanos a tener esos enlaces, esas alianzas bellas de poder aprender de otros, Señor, y poder llevar esos tesoros a otras personas, Señor. Y finalmente, Señor, déjanos ser humildes y también respetuosos con las personas a quienes es necesario enseñarles. Déjanos ver que solo somos instrumentos, no debemos gloriarnos de nada, Señor. Solo somos siervos, solo somos un escalón en el que otros suben para llegar más lejos. Señor, ayúdanos a tener esa disposición de siervos como tu Hijo Jesús. Y gracias, Dios mío, porque sé que si empezamos a trabajar de esta manera, Dios mío, veremos los resultados como los resultados de Apolos en su vida. Fue más eficiente en la edificación de los creyentes,
Señor, a donde fue y viajó, pero también fue muy eficaz en los debates teológicos con aquellos que refutaban que Jesús es el Mesías. Te bendecimos, Señor, y gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor. Muy bien. Hoy vamos a tener la cena del Señor, así que le invito para que por favor se tomen un tiempito más para que podamos tomarla. Así que van a estar repartiendo el pan y el vino. Así que vamos abriendo la bolsita. Hay lugares donde ya no se lo ponen, pero yo lo hago por respeto a todos ustedes. Gracias. Bueno, entonces vamos a orar. Primero, la palabra de Dios nos dice que antes de tomar la cena nos examinemos, ¿verdad? Que no debemos tomar la cena indignamente sin habernos arrepentido de algún pecado que esté estorbando nuestra comunión con Dios. Así que en esta hora pidamos perdón. Señor, gracias por tu presencia, gracias por darnos este tiempo donde sabemos que estás aquí, Señor. Rogamos en esta hora que nos perdones si en algo te hemos fallado hasta este momento, Padre bueno. Perdónanos. Perdónanos por favor, Padre. Que tu sangre hermosa nos limpie de todo pecado, Señor. Gracias te damos por tu bello sacrificio, Señor. Porque cada vez que tomamos la cena, recordamos la grandeza de tu amor y de tu gracia. Padre, perdónanos. Nos tomamos unos segundos para que cada uno en su privacidad pueda confesar si hay algún pecado del cual deba apartarse, del cual deba pedir perdón y pedir restauración a Dios. Gracias, Señor. Muy bien, tomemos el pan. Dice la Escritura, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos del pan. Tomemos la copa. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Tomemos del vino y demos gracias al Señor por su sangre, es el nuevo pacto. Señor, te damos gracias por permitirnos participar. A través de esta cena hacemos memoria de ti, anunciamos que esperamos tu regreso, Señor. Somos la novia que espera pacientemente a que el novio vuelva por ella. Gracias, Señor, te bendecimos. A través de este tiempo renueva nuestra fe, renueva nuestra salud, renueva nuestras fuerzas. Señor, aquellos que por alguna razón se desanimaron, Dios, en esta cena íntima contigo, permítenos recibir tu fuerza, tu abrazo,
tu consejo, tu vigor, tu salud, Señor. Te ruego aún por aquellos que están enfermos, Señor. Por favor, sánales. Sánales, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados. Hoy queremos pedir humildemente que traigas sanidad a mis hermanos, a los suyos. Padre, aquellos que estén pasando por luchas emocionales, tal vez depresión, ansiedad, temor, tú eres nuestro sanador, Señor. Bendito Jesús, damos gloria a tu nombre porque estás aquí. En tu nombre oramos, amén y amén. Muy bien, finalmente vamos a orar por las ofrendas. Aquellas personas que voluntariamente deseen apoyar este ministerio con sus ofrendas. Quiero leerles una promesa de Primera de Crónicas 29:12. Dice: la riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Así que oremos por las ofrendas voluntarias. Señor, gracias. Hoy ruego, Padre Santo, que de tu parte venga bendición, favor sobre la iglesia. Ayúdales a los que tengan necesidad, Señor. Bendice las empresas, los negocios de mis hermanos, Señor. Y gracias por las ofrendas que ellos presentan a ti, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y vamos a echar a rodar la cultura del discipulado. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos que están en casa.